Señor Johnson, aquí el centro de informática. Lamento llamarle a estas horas, pero su ordenador ya está disponible. En los años 50, muy poca gente pensaba que un día todos tendríamos un ordenador. ¿Ordenador? ¿Qué es eso? Esta es la historia de tres geniales inventores. Aquí se ve a Perotto y también salgo yo. Detrás Garciera, que entonces no se parecía tanto al Padre Pío como ahora. Aquí la tenéis. La Programa 101, una reliquia. Un grupo de pioneros italianos que 15 años antes que Steve Jobs y Bill Gates abrió el camino para la revolución más importante de nuestros tiempos. Ahora siempre llevamos un ordenador encima, en el bolsillo. Tenemos smartphones. Pero hace 50 años, la idea de que hubiera un ordenador en el cuarto de los juegos de nuestros hijos, en la cocina o en la mesilla de la habitación, parecía una idea de ciencia ficción. Aquí empezó la historia del ordenador personal. Programa 101, la máquina que cambió el mundo. El ordenador personal es la herramienta que más ha cambiado nuestras vidas. Pero su invención fue fruto de un reto, un sueño que parecía irrealizable. No sabíamos si éramos los únicos que intentábamos crear algo así. Y por eso nos esforzamos en construir contrarreloj, algo que nos parecía único y que quizá era el germen de todo. No teníamos prácticamente ninguna referencia, porque entonces no existían máquinas de aquel tipo. Así que estábamos empezando un viaje que no sabíamos a dónde nos conduciría. Queríamos llegar lejos. Era una carrera contrarreloj. Y al final la ganamos. Para comprender cómo se hizo realidad aquel sueño, debemos retroceder en el tiempo. Las primeras computadoras de un tamaño descomunal fueron utilizadas en secreto durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de efectuar cálculos balísticos y descifrar mensajes encriptados a una velocidad cada vez mayor empujó a las grandes potencias a invertir en la producción de las primeras y rudimentarias máquinas de cálculo. Pero las computadoras no encontraron su sitio hasta las décadas de los 50 y 60. Gracias a la electrónica se asentaron definitivamente en la industria civil y militar. Reciben los nombres de grandes calculadoras y cerebros electrónicos y en ningún momento parece que vayan a convertirse en los instrumentos que hoy todos tenemos en nuestro escritorio. Las computadoras estaban en habitaciones enormes en las que se escuchaba el ruido ensordecedor del teclado. Todos sabíamos que aquella realidad no estaba al alcance de todo el mundo, ni lo estaría en mucho tiempo. Eran de un tamaño enorme. Parecía sin duda un mundo aparte, impenetrable. Las computadoras quizás sean maravillosas, pero no dejan de ser unas enormes cajas negras. No tenemos, perdone, vamos a perder el vuelo. Gracias. Al principio, los ordenadores eran computadoras de gran tamaño y estaban situadas en un contexto concreto, por lo que la interacción social era limitada. Tan solo un reducido grupo de personas tenía acceso a las computadoras. Eran una especie de grupo elitista, un grupo de elegidos. Cuando yo era pequeño, un ordenador era algo prohibido, algo que no me atrevía a tocar y menos a utilizar. Para mí era algo muy grande, casi un mito. El sector de los cerebros electrónicos seguía siendo muy pequeño, coto reducido de unos pocos técnicos especializados controlados por 8 multinacionales. La más destacada era la International Business Machines Corporation, conocida como IBM. En un momento en el que la Guerra Fría y la carrera armamentística alentaban la continua inversión en nuevas tecnologías,
IBM cierra un acuerdo con el ejército de Estados Unidos y diseña el Sage, un ordenador diseñado para gestionar el arsenal de misiles de Estados Unidos. El Sage pasará a la historia como el ordenador más grande y caro jamás diseñado. Para proteger el futuro de Estados Unidos, es imprescindible descubrir ahora las técnicas de defensa del mañana, y se han descubierto en el campo de la electrónica. Así es como la computadora Sage ha pasado al servicio militar. Mientras tanto, en Italia, una firma decide desafiar el liderazgo de Estados Unidos en el campo informático. Se trata de Olivetti, una empresa totalmente distinta de los gigantes transoceánicos. En Ivrea se escuchan las sirenas de Olivetti. Es el despertador de la antigua ciudad fortificada. Los niños y los adultos salen de las casas de los trabajadores y se dirigen hacia el colegio o hacia la fábrica. Al mando de esta empresa, líder del mercado de máquinas de escribir y de calculadoras mecánicas, se encuentra Adriano Olivetti, un hombre con una visión utópica del mundo, un hombre que cree que las fábricas no son solo lugares de trabajo. No solo era una fábrica, sino una sociedad. Adriano consideraba que la fábrica y lo que hay a su alrededor tenían que convivir en armonía. Año tras año crece el complejo de oficinas, crecen los edificios de los servicios sociales como el del ambulatorio o el de la enfermería, donde los empleados reciben asistencia médica y tratamiento gratuitos. Adriano Olivetti diseña una empresa definida como la Atenas del siglo XX, en la que se intenta alcanzar el equilibrio entre el conocimiento técnico y la cultura humanística, y decide proyectarla en el futuro. Adriano invierte gran parte de los activos de la empresa en las incipientes tecnologías electrónicas y funda las instalaciones de desarrollo informático más importantes de Europa. A partir de entonces, una joven generación de proyectistas empieza a explorar las fronteras de la informática. Cuando empecé en Olivetti lo hice con mucho entusiasmo. Y este entusiasmo, en lugar de ir atenuándose con el tiempo, fue aumentando. La razón es que en los laboratorios electrónicos de Olivetti había un ambiente inmejorable. Las 400 personas del laboratorio acumulaban una cantidad de conocimientos apabullante. Estábamos en un ambiente en el que se palpaba el conocimiento en el aire. Soy de los que creen que las cosas nacen si se dan las condiciones adecuadas para ello, y cuando hay un caldo de cultivo óptimo, tarde o temprano algo termina naciendo. La naturaleza es así. El primer resultado de esta alquimia es la ELEA 9000, la primera gran calculadora europea capaz de competir con los colosos estadounidenses. Sin pedir permiso, Olivetti ha entrado en un mercado en continua expansión, un mercado que está en manos de muy pocos. Al otro lado del océano, mientras IBM continúa su imparable camino hacia el éxito, las demás compañías se dividen en el mercado diseñando los primeros ordenadores que gestionan las operaciones bancarias y el pago de impuestos para el gobierno de Estados Unidos. Una nueva dimensión en la administración de los impuestos. Los cerebros electrónicos controlan las armas, los impuestos y cada día nuevos sectores de la administración del Estado. De haber seguido aquel ritmo, habrían terminado controlando el mundo entero. Al principio de la era de las grandes calculadoras, los ordenadores eran utilizados principalmente por el ejército para lanzar misiles durante las guerras y también por grandes empresas privadas y organizaciones científicas. Los ámbitos de uso eran muy restringidos, lo que explica que se les tuviera un cierto temor. Las calculadoras nos permitieron construir la bomba atómica. ¿Qué hará una calculadora más potente? La bomba H. ¿Y la siguiente? Ni se sabe, pero podría ser algo terrible, porque antes tampoco se sabía que estaban haciendo la bomba atómica, pero la hicieron con calculadoras. ¿Y hoy? Las computadoras podrían ayudar a poner fin a la libertad humana. Las computadoras pueden ayudar al hombre a construir o a destruir. Pueden desencadenar la guerra o lograr la paz. En aquellos días, si sabías algo de ordenadores, sabías que estaba pasando algo misterioso, algo de lo que se suponía que no podías hablar. No era descabellado tener miedo, y cualquier persona con 2 dedos de frente habría sentido miedo.
Dicen que las máquinas dominarán al hombre, que lo convertirán en un esclavo, que el futuro será menos humano. Dicen que nuestra vida la decidirán las máquinas y los que las utilicen. Disculpe, ¿qué opina de las computadoras? Me dan mucho miedo. Control, control y control. Todos los días leemos en la prensa que las computadoras controlan algo más. Creo que un día el gobierno las interconectará y nos controlará a todos. Ese será el fin de la libertad. La opinión pública vive la pesadilla de un futuro dominado por los ordenadores, pero los fabricantes aceptan impertérritos el reto de construir calculadoras más potentes. Y cuando la competición entra en su fase más reñida, en 1960 Olivetti sufre un duro revés. Fallece Adriano Olivetti, y con él la visión de una perspectiva italiana del desarrollo tecnológico. El único que hereda la visión pionera de Adriano es su hijo, Roberto Olivetti. Roberto encomienda a un pequeño grupo de expertos liderados por Pier Giorgio Perotto la tarea de diseñar un ordenador nunca visto, un ordenador que no tuviera nada que ver con las grandes calculadoras. Aquí se ve a Perotto, y también salgo yo. Detrás Garciera, que entonces no se parecía tanto al Padre Pío como ahora. Garciera aquí parecía muy joven. Se le nota en la cara. Aquí la tenéis, la Programa 101, una reliquia. Yo empecé a trabajar con ella. Con ella tuve mi primer contacto con el mundo laboral y mirad a dónde hemos llegado. Aquí empieza toda la historia de los ordenadores personales. Yo tenía 19 años cuando empecé a trabajar con Desandre en esta máquina. 19 años. En 1962, Perotto y su equipo aceptan el reto y se lanzan a una aventura por aquel entonces impensable. Nosotros pensábamos en una microcomputadora, una computadora de tamaño reducido y accesible al usuario individual, sin intermediarios. Es decir, un ordenador que se pudiera poner en una mesa y que lo pudiera manejar un usuario no especializado. La idea fundamental era ofrecer un instrumento a un precio razonable y que cualquiera lo pudiera tener en su mesa de trabajo. Perotto me dijo, plantéate si te interesa unirte porque tiene sus riesgos. Sabemos dónde estamos, pero no sabemos cuándo y a dónde llegaremos, si es que llegamos a algún sitio. Había que pensar todo el recorrido. Era difícil explicar que era un objetivo factible, así que Perotto dijo, chicos, no os voy a decir que tenemos una idea y que nos parece factible. Lo que quiero es sacar un producto. Quiero que lo vean, porque de lo contrario, nadie nos creerá. Los creadores de la Programa 101 hicieron todo lo posible para que la gente entendiera la utilidad de un ordenador personal. Fue la primera vez en la historia que alguien intentó hacer algo así. Una computadora que se pueda poner en el escritorio. Una computadora no pensada para los técnicos de los grandes laboratorios, sino para cualquiera que quisiera utilizarla. Tal vez el grupo Olivetti ni se lo podía imaginar, pero esta idea fue la chispa de una revolución que cambiaría el mundo. Hoy, cuando hablamos de un ordenador personal, todos pensamos en el objeto que utilizamos a diario. Pero hace 50 años esta idea no parecía realista. Al contrario que hoy, que ya compramos el hardware, a principios de los años 60 el mundo de la informática era un mundo de pioneros en el que todo estaba por decidir y por construir. Si el objetivo era que los ordenadores llegaran a nuestros escritorios, hacía falta inventar una nueva fórmula, dar una nueva forma a la tecnología, combinar elementos jamás pensados ni creados.
Éramos como Miguel Ángel ante un bloque de piedra. No veíamos nada porque no teníamos ninguna referencia, ningún producto remotamente parecido a lo que luego sería la Programa 101. Entonces no había nada, así que teníamos que empezar de cero. ¿Cómo conseguir construir un pequeño ordenador cuando la única referencia de la informática en 1962 son las grandes calculadoras de IBM? Enormes salas climatizadas y filas interminables de armarios conectados por miles de cables. El equipo de Perotto es consciente de que afronta un reto insólito. El problema no era tener la idea de hacerlo, sino cómo hacerlo. Y la idea de hacerlo no surgía de estar dentro de la ciudad prohibida de las grandes calculadoras, porque de allí no se baja, allí uno permanece flotando en las nubes, contemplando la estratosfera, mirando hacia arriba, y en realidad había que mirar hacia abajo. La primera gran prueba, la más difícil, era lograr condensar toda la potencia de una gran calculadora en una caja tan pequeña como una máquina de escribir. Esta era la memoria que había entonces. Compleja. Cara. Había que construirla pieza a pieza. Había que encajarla, etc. Costaba un dineral. A veces fallaba. Era medio metro cúbico y difícil de manejar. Nada útil para lo que queríamos. Con esta memoria no íbamos a ningún lado. Así que buscamos otra memoria y elegimos la línea magnetoestrictiva, que está constituida por un hilo de acero armónico, como una cuerda de un piano, y a partir de esta línea construimos nuestra máquina. Recuerdo la memoria tan especial que utilizaron. Era la línea magnetoestrictiva. Es un gran ejemplo de que cambiar de opinión y negarse a aceptar estereotipos puede ser una forma muy eficaz de aportar innovación al mundo. Si echamos un vistazo a la historia de los ordenadores, entenderemos no solo el gran avance que ha tenido lugar, sino los retos a los que hubo que hacer frente en su momento para resolver ciertos problemas. Gracias a una sencilla pero acertada intuición, los tres miembros del equipo descubren que es posible reducir las dimensiones de una computadora. Un revolucionario giro copernicano para la informática de aquellos tiempos. Pero no basta con aquello. Los ordenadores no solo están hechos de componentes electrónicos, sino también de software, un sistema de reglas y programas que permite al hombre interactuar con la máquina. Y tan solo unos pocos técnicos con bata blanca conocen este complicado lenguaje. Se trata de hombres que deben seguir el ritmo de la máquina, hombres que constituyen los brazos y piernas del cerebro electrónico. Todo tenía que estar estructurado y personalizado. Se podía tardar meses en tener un programa depurado. El diseñador debe escribir una lista detallada de instrucciones e introducirla en el ordenador. Este proceso puede llevar meses. Ha llegado el momento de crear un nuevo lenguaje, un lenguaje que permita a cualquier persona programar y utilizar un ordenador. Y entonces se empezó a trabajar en la definición de un lenguaje. El lenguaje tenía que ser sencillo, lo más sencillo posible. Y si no era lo más sencillo posible, no valía. Pero si bien el lenguaje tenía que ser sencillo, crearlo era todo lo contrario. Durante mucho tiempo llevamos una forma de vida que nada tenía que ver con la vida de las personas normales. De hecho, nuestras conversaciones utilizaban casi exclusivamente una jerga propia. Bastaba un gesto y nos entendíamos.
Al final terminábamos usando ese lenguaje por los pasillos, en la cafetería o hasta cuando íbamos al baño. En los baños había urinarios de pared y otros con puerta. Él estaba en uno de los baños cerrados y yo en uno de los de pared, y recuerdo que estábamos hablando con nuestra jerga. Entonces entró una persona, se quedó mirándome a mí, que estaba hablando a la pared, y como no entendió qué estaba pasando, se asustó y dijo, mejor vuelvo más tarde. Me quedé pensando, parece que vivamos en otro planeta. Este es el libro de instrucciones de la Programa 101. Yo aprendí a programar ordenadores con este libro. Y estoy seguro de que si yo mañana le entrego este libro a un estudiante de instituto, y que conste que es un libro muy delgado, que no impresiona, sería capaz de programar un ordenador igual que hicimos nosotros. Tras 2 años de duro trabajo, el equipo de Perotto ha logrado desmontar una a una todas las rígidas reglas aceptadas hasta la fecha por la informática y diseña una computadora con las dimensiones de una máquina de escribir, con un lenguaje que permite que el mundo de la informática esté al alcance de todos. Pero Perotto va más allá. Concibe una herramienta inédita que en posteriores décadas se convertiría en un estándar de todos los ordenadores personales del mundo. La tarjeta magnética resultó ser un perfecto as en la manga, porque comprabas la máquina, la encendías y le metías la tarjeta. No tenías que hacer nada más, ya podías usarla. Es muy fácil. Cojo la tarjeta, que contiene un programa escrito por esta cara, sobre esta tira magnética, enciendo la máquina, introduzco la tarjeta y listo. El programa está introducido y la máquina ya puede ejecutarlo. Basta con dar una orden desde el teclado y la máquina funcionará según las instrucciones de este programa. Más fácil imposible. Very, very easy, como decían los norteamericanos. Este instrumento se convirtió en un elemento estándar en la evolución de los ordenadores personales. Gracias a aquel apoyo magnético era posible archivar programas y pasarlos de una máquina a otra. En el futuro se convertiría en el floppy disk o disquete, que primero era grande y luego fue reduciendo su tamaño. La tarjeta abre definitivamente una nueva era. Una era en la que la relación del hombre con las computadoras se transforma radicalmente. Ahora cualquiera puede escribir un programa, cargarlo en un ordenador o intercambiarlo con otros usuarios, como hacemos hoy con cualquier archivo. Los 3 inventores han ganado su apuesta. Han dotado de alma al ordenador y Roberto Olivetti decide que es hora de que adopte forma. Para ello se pone en contacto con Mario Bellini, un joven y prometedor arquitecto. Hoy Bellini es uno de los arquitectos y diseñadores más importantes del mundo. Recuerdo que un día recibí la llamada de Roberto Olivetti. Me dijo, necesito hablar con usted acerca de un proyecto complejo que tenemos entre manos. Se trataba de hacer un diseño, pero no de una caja que contuviera los mecanismos y circuitos impresos, sino un diseño de algo personal, algo que fuera exclusivo de una persona, que estuviera sentada delante de una mesa y que estableciera con aquella máquina una relación de comprensión, de interacción. Era algo novedoso, porque hasta entonces las computadoras habían sido armarios, y nuestra relación con los armarios es nula. De hecho, los mejores son los que no se ven, los empotrados. Pero no se trataba de diseñar un armario ni una caja, sino una máquina que formara parte de tu círculo más íntimo y personal. El sueño de una informática al alcance de cualquier persona empezaba a tomar forma. En abril de 1964, el grupo de inventores da por cumplida su misión.
Igual que para otros electrodomésticos como la lavadora, la radio y la televisión, esta computadora es bautizada con un nombre femenino: la Programma 101. Es el primer ordenador pequeño que cualquiera se puede llevar a su casa y programarlo. El primer ordenador personal. La primera máquina que supo hacer todo aquello fue la Programma 101. Hoy el ordenador personal es la máxima expresión de lo que originariamente fue la 101. Ahora es un avión con alas, y en su momento fue el avión de los hermanos Wright. Pero justo cuando el sueño de 3 diseñadores está a punto de alzar el vuelo, sucede algo inesperado en Olivetti. En la primavera del 64, se difundió el rumor de que la marca Olivetti estaba teniendo malos resultados. Olivetti cae en una profunda crisis financiera. Para salvar la marca se forma un grupo de intervención encabezado por los grupos de presión italianos más importantes, liderados por Cuccia de Mediobanca y Valletta de Fiat. El propio Valletta decía que Olivetti había cometido un gran error: lanzarse a establecer esta gran división electrónica informática, un campo en el que ninguna empresa europea podía permitirse entrar, porque era un campo fuera de nuestro alcance. Entonces nosotros interveníamos, pero la condición era que la sección electrónica fuese vendida a una empresa norteamericana. Ni Valletta, ni Cuccia, ni el gobierno de Italia entendían lo más mínimo de electrónica y de ordenadores. Les daba igual si se abandonaba el sector. De hecho, opinaban que lo mejor sería que la gente de Olivetti se olvidara del tema y se dedicara a proyectos más serios. Y precisamente cuando las grandes calculadoras del otro lado del Atlántico continúan su imparable expansión y se abren nuevos mercados en todo el mundo, el grupo de intervención para el rescate de Olivetti decide cerrar la división electrónica. Esto benefició a la empresa estadounidense más importante en equipamiento electrónico, la General Electric, y empieza entonces una larga serie de negociaciones para adquirir el departamento informático de Olivetti, incluyendo todos sus proyectos. Aquella situación nos afectaba a nosotros directamente, porque sabíamos, y sobre todo lo sabía Perotto, que si se cedía el departamento de electrónica y en último término el grupo entero a General Electric, aquello supondría el fin de nuestra actividad. Aún recuerdo que Perotto, para demostrar la incertidumbre de nuestra situación, llegó con una máquina de fotos y dijo: «Mira, no sé cómo terminará todo esto, así que mejor sacamos un par de fotos a lo que hemos hecho, para que en el futuro se vea lo que hemos conseguido, que no son solo palabras». Fueron palabras proféticas. Y en 1964 se vendió a General Electric el laboratorio de investigación electrónica. Aquí estaba el despacho de Perotto. Era este. ¿Te acuerdas? Olivetti empezó a invertir en electrónica en 1954 y en 1964 tuvo que dejarlo. 10 años de inversión, de visión, de esfuerzo financiero y de recursos humanos. Todo aquello terminó. Fue una historia que costó sangre, sudor y lágrimas. General Electric adquiere todos los proyectos informáticos de Olivetti, todos menos uno.
Piol y Caglieris se empeñaron en que este proyecto siguiera siendo un producto de Olivetti y no estuviera asociado a las computadoras. De modo que para que no fuera vendido a General Electric, se pasaron noches enteras borrando la palabra computadora y escribiendo calculadora, porque calculadora era sinónimo de Olivetti y computadora de General Electric. Nosotros, el grupo de Perotto, nos quedamos en Olivetti y los demás pasaron a General Electric. Aun estando en la planta de Pregnana, éramos una especie de cuerpo ajeno. Y llegó un momento en el que llegaron a pintar los cristales de nuestros laboratorios para que desde fuera no se viera lo que hacíamos dentro. Una especie de apartheid. Tras la cesión, Olivetti decide relanzarse en el mercado y apostar por la producción de máquinas de escribir y de calculadoras mecánicas, y pronto se olvida del grupúsculo de supervivientes de la electrónica. A partir de aquel momento, Perotto se mostró claramente ansioso. O sacamos este producto o nuestro destino será cada vez más incierto. Tenemos que hacerlo lo antes posible. No vaya a ser que alguien de fuera nos copie la idea. Pero en aquel contexto, el verdadero problema era: saquemos a la luz este producto antes de que cualquier ignorante, obviamente un ignorante de los de arriba, sin saber lo que es, decida que es mejor que se quede en el cajón. Roberto Olivetti también se ve obligado a abandonar su rol de administrador delegado debido a los continuos conflictos con los nuevos gestores, que no comprenden que en sus laboratorios esté almacenado un producto con un potencial inimaginable. Creo que el nuevo director estaba convencido de que no sacaríamos gran provecho de aquello porque había dicho: creo que no sacaremos gran cosa con este producto, porque es un producto que, a mi parecer, no vale de nada. Y el hecho de que nadie haya sacado un producto similar corrobora que es un producto que no es válido. En lugar de ver como algo positivo el hecho de que la competencia no hubiera sacado un producto similar, fue visto como algo negativo. Si hasta ahora nadie lo ha hecho, es que el mercado no lo demanda. Mientras en Italia los nuevos responsables de Olivetti siguen sin ver un futuro comercial claro para el primer ordenador personal, en Estados Unidos empiezan los preparativos para la feria más grande hasta la fecha, un acontecimiento que dejaría una huella perenne en el imaginario colectivo. Nadie querrá perderse esta feria. Cuando yo era pequeño, en 1965 se organizó en Nueva York una exposición universal. Fue un acontecimiento apasionante, porque se centraba en el futuro y en todo lo maravilloso que sucedería en el futuro. La exposición representa nuestras grandes esperanzas de futuro. Esta exposición nos muestra la faceta más creativa y constructiva del hombre. Todos los países tenían su pabellón y muchas empresas privadas también mostraron sus productos, algo apasionante para un niño de 12 o 13 años. Damas y caballeros, bienvenidos a la máquina de información de IBM. IBM decide aprovechar la ocasión para presentar sus ordenadores a la sociedad, con el objetivo de acercar la informática al gran público. Una de las cosas que aprendí en la exposición universal fue que en el futuro habría ordenadores, porque había pabellones por todas partes hablando de eso, aunque la computadora era normalmente una máquina gigante aislada, con cintas magnéticas, controlada por personas con camisa blanca que golpeaban las teclas. La gente corriente no podía acercarse a las computadoras, se mantenían en un segundo plano y no podían tocar algo tan especial. Olivetti. Olivetti también decide aprovechar el acontecimiento para alzar de nuevo el vuelo y presentar la nueva línea de calculadoras mecánicas, la Logos 27. Pero también decide exponer un modelo de la Programma 101. A Olivetti no le interesaba mostrar la 101. Bueno, sí, también le interesaba, pero la expuso en una salita trasera para que la viera solo quien estuviera interesado. Lo prioritario era mostrar la Logos 27. Si tuviéramos que empezar hoy de cero,
Y teniendo en cuenta las estrategias de Apple, por ejemplo, yo apostaría todo sobre aquel producto. En su momento no se hizo así. Y entonces no se consideró que aquel producto cambiaría el mundo. No cabe duda de que el objetivo era presentar aquella máquina como un ejemplo de lo que podría hacer Olivetti si quisiera. Pasa lo mismo con los prototipos de los coches que se muestran en los salones del automóvil, que no dejan de ser una forma de decir, miren lo que podemos hacer, pero luego los coches de verdad son algo distinto. El 25 de octubre de 1965, y a pesar de haber estado arrinconada, la 101 tiene la posibilidad de ser juzgada no por burócratas o empresarios, sino por las personas de a pie para quien ha sido creada. Bienvenidos al mundo del mañana. Yo estuve allí en la presentación de la Programa 101 y recuerdo que la voz en off dijo, y ahora la máquina calculará la órbita de un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Era un programa muy oportuno porque estábamos en la época de los Sputnik, de la reacción estadounidense a los Sputnik, de la carrera espacial. Puede que aquella máquina que calculaba la órbita de la Tierra ejerciera una atracción magnética. Recuerdo perfectamente cómo uno de los responsables se acercó a la máquina, pulsó el botón de reiniciar, cargó una tarjeta, introdujo un par de datos, pulsó otra tecla y se ejecutó el programa. 2 o 3 segundos que parecieron una eternidad. Y tras aquellos 3 segundos, la máquina empezó a disparar una serie de resultados. Su actividad solo fue interrumpida por un aluvión interminable de aplausos. Recuerdo que en aquel momento tuve la sensación de estar tocando el cielo con los dedos. Los organizadores, que la habían relegado a una esquina, que no querían dar protagonismo a su presencia, se vieron obligados, casi por clamor popular, a colocarla en el centro de una sala para que todo el mundo pudiera verla. Entonces se corrió la voz y hubo que superar la incredulidad de que el producto fuera tan pequeño. Al principio la gente preguntaba, ¿a qué está conectada? Se oía decir, es imposible, no puede ser cierto, habrá algún cable subterráneo. Y veías a la gente dar vueltas alrededor y buscando cables que la conectaran con una calculadora. Me atrevería a decir que fue la atracción de la exposición. Prácticamente no tuvo competencia. Movilizamos a todo Nueva York, a David Rockefeller, al alcalde de Nueva York, a todos los corresponsales, no solo de Nueva York, sino de todo Estados Unidos y de todo el mundo. Fue un acontecimiento que trascendió la típica presentación del modelo de una máquina cualquiera. Puede que veamos un ordenador en cada oficina antes de que en cada garaje haya 2 coches. Olivetti lanza la nueva dimensión de la computadora, la primera computadora que cabe en tu mesa. Los comentarios de la prensa estadounidense son elogiosos, y aunque Olivetti no posee una división electrónica, se ve obligada a producirla y a lanzarla al mercado mundial. La revolución de la tecnología de la información ha llegado a la oficina. Olivetti conecta el ayer, el hoy y el mañana. Este es el lanzamiento mundial de la Programa 101, el ordenador que aporta una nueva dimensión al mundo empresarial.
Ahora, por menos del alquiler mensual de una computadora de gran tamaño, empresarios, científicos y técnicos podrán adquirir su programa 101, de un tamaño similar al de una máquina de escribir que cabrá en su escritorio. Viene en su envoltorio con una presentación elegante. Se personaliza, se convierte en un objeto de consumo. Vas a la tienda y te compras una. No es algo que se construya en casa un genio de la electrónica, sino una computadora de consumo personal. Queríamos hacer algo grande, era nuestro objetivo. Habíamos empezado una carrera contra reloj y habíamos ganado. Este hombre está trabajando contra el reloj de la computadora. ¿Por qué? Porque no hay suficientes computadoras disponibles hasta hoy. Porque Olivetti ha desarrollado Programma 101, la primera computadora de mesa del mundo. La Programma 101 es compacta, la Programma 101 es portátil. No tenías que compartirla con nadie, era solo tuya y estabas esperando a que le dieras instrucciones. La Programma 101 se vende por una fracción del coste de una computadora grande. La Programma 101 se puso a la venta por $3.500, mientras que la computadora grande más barata de IBM rondaba por entonces los $100.000. Los empresarios podrán utilizar la Programma 101 de Olivetti cuando la necesiten y donde la necesiten, en la oficina o en casa. En el anuncio se ve a un empresario sentado al borde de su piscina, con una mujer en bañador haciendo cálculos. Es una imagen profética de la muerte de las computadoras como un objeto oculto tras una pared de cristal. Esta secretaria está seleccionando uno de los programas básicos de la gran biblioteca de Olivetti. Las utilidades que se dieron a la 101 fueron impensables. Ya no hace falta contar con millones de dólares e ingenieros especializados para hacerse con una computadora. Hasta las pequeñas empresas, los topógrafos, los estudiantes universitarios, los representantes y los médicos pueden disfrutar de las ventajas de la era informática. Se empezó a utilizar la 101 en todos los sectores de la actividad humana y se hizo universalmente conocida, aunque no ocupaba más que 2 cajas de zapatos. Ni siquiera nosotros pudimos imaginarnos que un día alcanzaría tal importancia. Superó ampliamente nuestras expectativas. En el comercio tiene muchas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, vemos a una familia a punto de comprar una casa. Es posible utilizar la Programma 101 para calcular los pagos de la hipoteca, los tipos de interés y las estadísticas de los seguros de vida. Y cuando la computadora se convierte en algo de mayor alcance, accesible a un mayor número de personas, se va transformando porque interactúa con una mayor variedad de personas. Personas que no tenían acceso a las computadoras cuando las grandes calculadoras dominaban el mundo informático. Los ordenadores personales conquistan sectores de usuarios que eran impensables unos años antes. Entran en las aulas y las nuevas generaciones empiezan a formarse en lo que unos años más tarde se convertiría en su mundo. Una computadora ayuda a resolver grandes problemas. Es un elemento importante para el progreso técnico y científico, pero también puede ser un objeto familiar para divertirse con él. No resulta fácil llevar a toda una clase a ver una computadora de gran tamaño y solo pueden verla desde fuera, al otro lado de la cristalera. Te limitas a decir, mirad, ahí tenéis una calculadora electrónica. En cambio, si tienes una 101, puedes reunir a toda la clase y cada alumno puede crear un pequeño programa como ejercicio y ponerlo en marcha. Eso vale muchísimo. Esperábamos ver una calculadora grande, algo muy voluminoso. Pero cuando hemos visto esta máquina, nos hemos asustado un poco. ¿Qué era? ¿Una calculadora? ¿Una máquina de escribir? Recuerdo que yo me sentí muy orgulloso, porque pensé que cuando saliera podría decir que había utilizado una calculadora electrónica, que además no es nada difícil de manejar. El mundo está preparado y la sociedad ha encontrado el modelo a partir del cual construir su propio futuro informático. Será como llamar por teléfono, como encender la televisión, como arrancar el coche y quizá dentro de pocos años la realidad supere a la ficción. Si te imaginas en aquel contexto, es fácil comprender lo útil que fue la 101. Incluso entonces fue un enorme paso adelante.
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Los años 60 tocaban a su fin y la 101, después de adentrarse en los hogares, en las aulas y en las oficinas, entra en la historia. La NASA compró más de 10 ejemplares. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto lunar emplearon la 101. La NASA la emplea para calcular las maniobras de alunizaje, la NBC para pronosticar los resultados de las elecciones presidenciales y el ejército estadounidense para planificar las operaciones en Vietnam. La programa 101 tuvo un rotundo éxito en Estados Unidos. Allí se vendieron más de 40.000 unidades. Eso demuestra que ofrecía a los usuarios lo que realmente necesitaban. Y mientras la 101 llega a la cumbre de su éxito, un coloso de la informática mundial anuncia el lanzamiento de un nuevo modelo. El primer pedido importante de la 101 lo realizó HP, adquirió 100. Al cabo de un tiempo, HP anunció la salida de un nuevo producto que tenía las características de la 101, pero con una capacidad mayor. Abrimos un mercado que entonces no existía y despertamos a toda la competencia. Y cuando vimos la HP pensamos, vaya, esta vez sí que han acertado. Ya no somos los amos y señores del mercado. La 101 influyó en futuros diseños informáticos y el ejemplo más conocido es el de la Hewlett Packard 9100, que es muy parecida. Es un programa de despacho, graba los programas con una tarjeta magnética. El jefe del laboratorio de Hewlett Packard me contó que su HP 9100 estaba inspirada en la programa 101. Al parecer, Hewlett Packard tuvo que pagar derechos a Olivetti por la idea. En 1968, Hewlett Packard llega a un acuerdo con Olivetti y paga $900.000 a la empresa italiana para poder utilizar la patente de la programa 101, la misma patente que pocos años antes Perotto y Desandre habían vendido a Olivetti por la simbólica cifra de $1. Alguien ha dicho que aquel dólar había reportado a Olivetti $900.000 5 años más tarde. Aquel invento de $1 abre un mercado imparable y poco a poco todas las empresas seguirán el camino trazado por la programa 101. Las nuevas tecnologías se van haciendo más manejables y más veloces, y producir ordenadores personales es cada vez más sencillo. Sin duda, todos los proyectos que nacieron a posteriori eran proyectos desprovistos de aquella huella inicial de creatividad tan necesaria para definir un proyecto. Si querían fabricar un sistema decían, ¿qué microprocesador usamos? ¿Qué tipo de memoria compramos? Mientras que antes uno no iba a buscar las unidades magnéticas que se usaban y nosotros inventamos la tarjeta que antes no existía. Después, cuando empezaron a usarse discos, ya no se podían usar tantas cosas. Usabas los discos y punto. Olivetti se verá obligada a ejercer una competencia cada vez más enconada, y en los años 80, durante una década, todavía logrará imponerse en el mercado mundial. Si Olivetti consiguió recuperar su papel en la electrónica, no es resultado de su estrategia ni de sus planes, sino exclusivamente del tesón de 4 o 5 personas. El ingeniero Perotto se convertirá en el director del Centro de Investigación y Desarrollo Electrónico. Desandre y Garchiera diseñarán la próxima generación de ordenadores personales de Olivetti, la generación para la que el lema «un ordenador en cada mesa» será predicado por muchos y determinará nuestra sociedad en las futuras décadas. Todo empezó con la 101 y luego llegaron otros que sacaron otras máquinas y todo lo que vino a continuación. En un momento dado, uno que sacó la enésima máquina para hacerse publicidad dijo, todos los que han existido hasta ahora forman parte del pasado. Ahora hemos llegado nosotros y somos el presente. Como imagen, escogieron una pirámide de viejas calculadoras apiladas y en la cima se encontraba la 101. Al principio pensé, pobre, se ha quedado vieja,
Pero ese anuncio tiene otra lectura. Fue la primera y por eso la han colocado en lo más alto. Creo que el mundo de la tecnología debería estar agradecido a Olivetti por la Programa 101. Creo que muy poca gente es consciente del impacto que tuvo la Programa 101 en el desarrollo de los sistemas informáticos personales. La Programa 101 pudo haber sido tomada como modelo para la apariencia de los sucesivos ordenadores. Sentó las bases de todo lo que vemos hoy en día, en términos de contenidos generados para usuarios y de una especie de democratización de Internet. Todo esto habría sido inconcebible si las computadoras no hubieran podido salir de las grandes empresas, de esa especie de almacenes en los que se encontraban. Para mí, la Programa 101 tiene una importancia capital. Es una tecnología muerta, pero es una cultura viva. No dejo de repetirme. ¿No sería maravilloso encontrar una Programa 101 en algún sitio? ¿Sería posible devolverla a la vida? De las 44.000 unidades producidas, hoy tan solo quedan 8 en funcionamiento. Desde hace unos años, De Sandre y Garchiera, con la ayuda de otros antiguos diseñadores de Olivetti, recuperan máquinas diseminadas por todo el mundo y las devuelven a la vida. Al cabo de tantos años de laboratorio dedicados al diseño y a la experimentación, se han propuesto un nuevo desafío: conectar una 101 a Internet para que lance un mensaje al mundo de hoy. La 101 le diría: hola, chico, aquí estamos. Aquí estamos. Recuerda que tú existes, porque yo existí hace 50 años.